Hola hermanos míos, reciban un cordial saludo a esta emisión del estudio del repaso general de la lección de Escuela Sabática por BioChannel, tu canal, y por tu programa Reflexiones de la Biblia. Bienvenidos. En el crisol con Cristo. Este es el título de la lección general de este tercer trimestre del año 2022. Esta será una lección más de corte homilética. En algunos sentidos, tal vez le vamos a dar interpretaciones hermenéuticas. ¿Qué quiero decir con esto de homilético o de hermenéutico? Resulta que en la Biblia nosotros encontramos, como el caso de esta lección, muchos temas en los que no podemos decir esto representa tal cosa, pero sí podemos sacar lecciones espirituales de aplicación individual. Entonces, el título de esta semana es El crisol del pastor. Antes de entrar a hablar del pastor o del crisol, yo quisiera que cada uno de ustedes en su momento le dé like, ese dedito arriba. Aquellos que no se han suscrito todavía al canal, no es mala idea que lo hagan. Ustedes deben juzgar si el canal BioChannel ha sido de bendición para ustedes, si ustedes nos pueden identificar como adventistas probos del séptimo día. Saben que yo soy pastor de la Iglesia Adventista. Tal vez no muchos saben que hace más de 20 años, casi 22 años, soy profesor en la Facultad de Teología de la Corporación Universitaria Adventista. He dado clases también en posgrados. Me gusta mucho lo que es la disertación. Me gusta escribir mucho también. Tengo 5 libros publicados. Y aunque soy o intento manejar un bajo perfil, porque no me gusta llamar la atención sobre mi persona, sino darle la gloria a Dios, quien es el que se merece todo. Porque lo he dicho en otras oportunidades, nosotros los pastores no somos nada sin Dios y sin su santa iglesia, que nos llama y ratifica el llamado que Dios nos hizo a nosotros. Entonces, esta lección, el crisol del pastor, vamos a iniciarla diciendo lo siguiente. ¿Qué es un crisol? En la orfebrería, en la metalurgia, este es un artefacto, un objeto que está construido con un propósito específico y es el de fundir metales. Hace unos años viajé a un lugar cualquiera y me encontré con uno de los crisoles más grandes que yo haya visto. Resulta que nos encontrábamos al interior de una extinta siderúrgica y ese crisol, no les miento, tenía más de 5 metros de altura, como por unos 3 metros de diámetro, y el interior estaba cubierto, estaba revestido con un ladrillo, un tipo de ladrillo especializado. No me pregunten nada de metalurgia porque desconozco absolutamente este arte, pero lo que sí me llamó la atención fue la explicación que nos dieron. En ese gran crisol se fundía hierro, aluminio, se fundía de cuanto metal pudiese pasar por allí. Pero también nos dijeron que hay crisoles que están especificados para cierto tipo de metales por la naturaleza de la temperatura en la que se funde este metal. Por ejemplo, a manera de ilustración, encontramos que la plata, por ejemplo, el metal plata se funde a los 962 grados centígrados. Si ustedes manejan la escala de Fahrenheit o Kelvin, bueno, tendrían que hacer la conversión. En el momento les voy a dar solamente lo que es el grado Celsius. El oro se funde a 1064 grados centígrados. No repetiré más los grados centígrados porque saben que me estoy ubicando en esa escala. El estaño a 232 grados, el hierro a 1538 grados, el tungsteno a 3422. Este tungsteno
es que es el que se utiliza para ciertas lámparas, el filamento de algunas lámparas, que puede permanecer encendido por muchas horas y no le ocurre nada a esa fibra de tungsteno, derivado de que la temperatura de la fundición de este metal es muy elevada, 3.422 grados. El vanadio se funde a 1910, el zinc a 420. No obstante, encontramos, por ejemplo, el acero se funde a 1400 a 1500 grados. Esto entonces nos ayuda a entender que el crisol juega un papel importante en esto del arte y el oficio de la metalurgia. El autor de nuestra lección ha utilizado este objeto para referirse a los medios, a los procesos a través de los cuales Dios hace posible que en nosotros muchas de las fealdades de nuestro carácter, algunas de las imperfecciones de nuestro carácter, al ser sometidas al fuego de la prueba en el crisol de Cristo, nuestro carácter sea purificado. Es curioso que el crisol pueda fundir muchos metales sin que se altere, porque hay un solo crisol. Hay un solo crisol. No se necesitan muchos crisoles. Ejemplo, no necesito un crisol especializado para el oro, ¿no? Ok. No necesito un crisol especializado para la plata. En un solo crisol yo puedo fundir muchos metales. Lo que ocurre es que, digamos, en el caso del oro, no se funden grandes volúmenes de este metal. En consecuencia, el crisol es pequeño. Pero lo que quiero llamar la atención es que si el crisol sirve para fundir metales y depurar el metal, entonces en el caso de nosotros y en la aplicación espiritual, hay solo un crisol que Dios utiliza. Permíteme ahondar un poco más en este tema. En el libro de Primera de Corintios, tengo la Biblia aquí debajito de donde ustedes tal vez no la puedan ver. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo hace alusión a una analogía muy interesante. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, él habla de que nosotros, dice así, podemos estar formando el carácter a partir del oro, de las piedras preciosas o de la plata. En Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 15, el apóstol Pablo dice, si alguien construye sobre este fundamento, que es Cristo, ya sea con oro, plata o piedras preciosas, entonces el apóstol dice que el carácter de nosotros, los cristianos, podemos estar construyéndolo, bien sea con este metal, oro, plata o piedras preciosas, o con madera, con heno o paja. Cualquiera de estos dos grupos son los constitutivos de nuestro carácter. Pero ¿quién prueba el carácter? Él mismo lo dice a continuación. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Entonces, el fuego que aparece en la Biblia y que a veces se usa como un agente purificador, también es un agente moldeador. Con esto quiero significar que si bien es cierto, el fuego en el crisol quita las impurezas, también el orfebre, utilizando el fuego, o el que trabaja el hierro, utilizando el fuego, le da forma a ese metal. ¿De dónde procede ese fuego? ¿De dónde procede el fuego que purifica nuestras vidas? Del santuario celestial. Ese fuego Dios lo manda dosificado. No se manda a plenitud. ¿Por qué? Porque aunque es un solo crisol, los metales, entre comillas, que somos nosotros, cada uno tiene un grado de fundición. Es decir, cada ser humano tiene un grado
que Dios puede utilizar el fuego para purificarlo. Él no manda un fuego de purificación igual para todo el mundo. No, las pruebas de nuestros caracteres son distintos y Dios es muy sabio para saber qué grado de temperatura debe utilizar en ese fuego espiritual para poder purificar nuestros caracteres. Con estas bases de consideración, vamos a entrar entonces al repaso propiamente dicho de la lección. Y curiosamente, quien lo creyera, en vez de hablar de fuego, el autor de nuestra lección nos viene hablando del Salmo 23. Un salmo que la mayoría de nosotros lo conoce perfectamente. Incluso hay quienes se atreven a decir que el Salmo 23 es tal vez el salmo más importante que se encuentra en las Sagradas Escrituras. No porque sea el mejor en cuanto a la prosa, en cuanto al verso, sino en que se ha repetido muchísimo. Es uno de los favoritos del Salterio. Nosotros lo repetimos y creo que es uno de los salmos que nos aprendemos en primer lugar. Pero, ¿qué significa esto, Jehová es mi pastor? ¿Qué significa Jehová es mi pastor? Aquí encontramos una figura típica del antiguo cercano Oriente. Analicemos lo siguiente. Los animales se pueden clasificar en domésticos y no domésticos. Aquellos animales que no se dejan domesticar, aunque supuestamente algunos zoólogos creen que todos los animales son susceptibles a la domesticación, pero no vamos a entrar en estas disquicencias. Pensemos simplemente y hablemos de aquellos animales que son domesticados. A esos animales se les quita algo de su salvajismo, de su fiereza, y finalmente quedan ubicados en el domus, o sea, en la casa de la persona que lo logra domesticar. La oveja es un animal proverbialmente manso. Esta ovejita, este animalito, no necesita realmente ser domesticada porque por naturaleza es sumisa. No obstante, tienen una característica. Si ellas no distinguen a la persona que los cuida, se ponen nerviosas y no confían en la persona cualquiera que llegue. Ellas confían en su pastor. La imagen pastoril que se desprende de Jehová es mi pastor, más o menos nos está diciendo lo siguiente en el texto hebraico, a saber, Dios nos ha domesticado a nosotros en el sentido sano de la palabra. Que por favor nadie tome esto que acabo de decir para decir que yo estoy diciendo una barbaridad, es una metáfora. Dios nos domestica a nosotros. Nosotros nos dejamos domesticar por Dios y Él se nos constituye en el pastor. ¿Qué hace este pastor? La figura pastoril en el antiguo cercano Oriente la encontramos como un hombre que lleva un zurrón, lleva una arpa, una flauta y lleva un cayado. Este cayado a veces tenía una punta rústica o metálica para golpear la roca. ¿Qué implicaciones, qué ventajas tenía esto de tener una punta dura para golpear la roca? Resulta que con frecuencia las ovejas que no son muy buenas, no tienen un GPS bien ubicado, las ovejas se desubican muy rápidamente y a veces el pastor tiene que llevarlas al redil de noche. No es lo habitual, pero a veces ocurre. Y como no tienen una de las mejores vistas del reino animal, se dejan guiar por el oído, por la voz o por aquellos sonidos con los que se han familiarizado de la persona del pastor. Entonces, a veces basta con que el pastor toque la piedra o golpee o silbe algo y la oveja se vuelve a ubicar. Posiblemente aquí, cuando el autor nos está diciendo, Jehová es mi pastor, es para decirnos que nosotros debemos ser sumisos a Dios. Y algo añade, nada me faltará. ¿Por qué la figura pastoril dice que nada me faltará? Porque es que el pastor de la realidad, el pastor real, un buen pastor, está pendiente de que a sus ovejas nada les falte. ¿Cuáles son las necesidades básicas de una oveja? Son 3. Yo no soy pastor de ovejas, pero más o menos conozco un poco
el arte de la ganadería, un poquito. No soy muy experto tampoco, pero he ido aprendiendo con mi padre. Las ovejas necesitan agua, pasto bueno y un lugar para guarecerse. Estos tres elementos los debe tener claro el pastor al momento de conducir o de convertirse en un pastor, de conducir a un rebaño. Estos tres elementos los debe saber un pastor. Ahora, una problemática que podemos encontrar con el Salmo 23 es que se vuelve tan familiar que pierde el sentido de la imagen poderosa que se desprende de esta relación entre oveja y pastor. Lo repetimos tanto que a veces pasamos por alto lo importante que hay detrás de la palabra. Por ejemplo, cuando se nos dice, me guiará por sendas de justicia, todo pastor que se respete, antes de ser contratado, él debe convertirse o debe dar una manifestación de que es un buen debe dar evidencias de que conoce perfectamente el terreno al cual va a llevar las ovejas. ¿Por qué? Porque él tiene que guiarlas. Él sabe y se conoce el terreno palmo a palmo. Cuando esta figura se asocia a Dios y nosotros seguimos a Dios, queridos, Dios se conoce todo. Él es la fuente de sabiduría perfecta. Él sabe cómo nos debe guiar. Él conoce nuestro futuro a partir del presente nuestro y procurará que nosotros lo entendamos. Por eso debemos dejar que Él nos guíe. Esto de que nos guiará por sendas de justicia también está relacionado con el hecho de que Dios jamás nos va a conducir por un terreno de pecado ni de maldad. Nunca. ¿Por qué? Porque el texto dice por amor de su nombre, es decir, por causa de su carácter. El carácter de Dios es santo. Es el único santo ontológico. Es el único ser que tiene una santidad propia, inherente, que le pertenece, que es de Él. Por tal motivo, Dios no puede conducirnos. Y cuando digo no puede, lo digo en el sentido ontológico, no de la imposibilidad. Él no nos va a guiar por caminos de maldad. Nunca, jamás, porque eso es contrario a su carácter. En el camino, las ovejas pueden encontrar distractores, pero como el pastor se conoce el camino, él sabe dónde hay un distractor, dónde hay un peligro o dónde puede haber un potencial peligro y trata de eliminarlo. O si no se puede eliminar el peligro, por ejemplo, un abismo en el que sí o sí hay que pasar porque es la ruta más corta para llegar al redil, pues el pastor tomará todas las medidas para evitar que una oveja se despeñe, pero evitará al máximo poner en riesgo a sus ovejas. ¿Por qué lugares has pasado tú de los que te puedas acordar y decir, Dios me ha protegido? Dios es especialista en proteger a sus hijos. Así como nosotros, los padres, somos capaces de proteger a nuestros hijos de peligros, Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Siguiendo adelante en el texto del Salmo, se nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones desesperadas? Y justo en ese momento, tu vara y tu cayado, que son símbolos del poder de Dios, de la ternura con la cual Dios está dispuesto a ayudarnos, nos han infundido la esperanza. Las promesas de Dios son para nosotros una fuente constante de estímulo, de esperanza, de confortamiento. Esas promesas hacen que el camino nuestro aquí en este peregrinar sea más llevadero. ¿Cuántas veces has estado en un valle de sombra de muerte? Ustedes se han enterado que tengo una hermana, mi hermana Denny, que está en manos de Dios. Hablo de ella con la calma y la paz que da el saber de que ella está preparada, si es la voluntad de Dios que sea llamada al descanso. La familia está preparada.
Ella en estos momentos está atravesando el valle de sombra de muerte, pero no teme porque ella sabe, y así lo demuestra, que Jehová está con ella. El saber de que Dios nos acompaña en los momentos difíciles de nuestra vida y que estará siempre dispuesto a acompañarnos es un motivo de gratitud y de tranquilidad para poder afrontar las dificultades que el vivir en esta tierra entraña para cada uno de nosotros. Más adelante el Salmo dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La figura de aderezar mesa procede de un vocablo hebreo que sugiere que se tiende una sábana, se tiende una manta. Acuérdense, mis queridos hermanos, que en el antiguo cercano oriente, la mesa, tal como la conocemos nosotros hoy en nuestros países occidentales, muy bien terminadas, con acabados hermosos, las mesas en el antiguo cercano oriente no eran así. Básicamente eran unas alfombras que se tiraban. Así que esa es la figura. ¿Dónde se puede aderezar mesa? En cualquier lugar. Porque si tú llevas tu mantel, es más o menos la figura de un picnic, de cuando tú te vas a comer con tus amigos, con tu familia, a algún lugar y te llevas una sábana. Ese mantel es la mesa. Asimismo, piensa cuando David está diciendo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, en cualquier momento Dios puede hacer que nuestros enemigos se den cuenta que Dios a nosotros nos trata con bondad y ellos se dan cuenta que la mesa que Dios prepara para nosotros es abundante. Y aunque ellos están deseando vernos fenecer, que pasemos dificultades, Dios, porque nosotros confiamos en Él, porque somos sus ovejas, Él hace que delante de esas personas que nos desean el mal, se presente un banquete para que ellos se den cuenta que sí hay una diferencia entre los que temen a Dios y los que no le temen. Aquí hay tres elementos que se destacan en esta sección del Salmo, a saber, la mesa a la cual es invitado todo el que quiera llegar. Está el vino, que está representado en la copa, y también está el aceite. Si nosotros logramos analizar con más detenimiento, encontramos que en esta descripción se presentan los tres elementos básicos, los tres ingredientes básicos de la mesa del antiguo cercano oriente, a saber, el pan representado en la mesa, la copa representado en el vino y el aceite. Esos son los tres elementos esenciales del antiguo cercano oriente. ¿Qué quiere significar esto? Si lo relacionamos con lo que dice la oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando asociamos estas ideas encontradas en el Padre Nuestro y en el Salmo 23, nos damos cuenta que Dios está siempre presente en nuestra existencia. Por causa del sacrificio de Cristo, nosotros comemos. Por causa del sacrificio de Jesús, nosotros tenemos abundantes provisiones. Dice el profeta: mozo fui joven y ahora he envejecido, y no he visto a justo que mendigue pan. No he visto a su simiente desamparada. No he visto a ninguno que teme a Dios que esté tirado al olvido. Tú no vas a ser la excepción. Por tanto, tú no vas a ser la excepción. Y el Salmo culmina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando nosotros nos encontremos sumidos en una problemática, no importa la naturaleza de la misma, recuerda, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ciertamente, el bien y la misericordia te seguirán, aunque estés atravesando una situación momentánea de dificultad.
Esta promesa nos debe acompañar siempre. No debemos olvidar que aunque hayamos perdido el empleo, hayamos perdido la salud, hayamos perdido un ser querido o cualquier pérdida ocasionada en esta tierra, esto no debe ser obstáculo para que nosotros dejemos de pensar que detrás de esto siempre Dios hará algo para el bien de nosotros. La misericordia de Dios también se aplica en nuestras vidas. Ninguno de nosotros es digno de salvación, pero por misericordia, por ese acto que tiene Dios de tratar bien a quien no se lo merece, nosotros estamos seguros de que la misericordia de Dios jamás se apartará de nosotros. Todos los días las misericordias de Dios se renuevan en favor de nosotros. Y esto es un motivo de gratitud, queridos. Esto es un motivo de gran alegría para nuestro corazón. Cuando los redimidos seamos ascendidos al cielo y nos veamos todos allá y contemplemos ese eterno peso de gloria, vamos a decir, ciertamente el cielo nos costó muy poquito. Demasiada misericordia de Dios para un pecador. Por eso, en este día de sábado, cuando estamos estudiando el repaso de la lección, yo te invito para que el resto de las horas sagradas no te olvides que Jehová es tu pastor. Nosotros saldremos victoriosos, no por nuestros méritos, sino por el poder de aquel que ha dicho, mío eres tú, yo te puse nombre. Y aunque a veces tengamos que pasar por el crisol de la prueba, y aunque a veces no entendamos las razones que hay detrás de una situación compleja, si tenemos el conocimiento y si hemos aprendido a conocer a Dios, sabremos que detrás de esto hay un propósito precioso y que solo el tiempo y la eternidad no los demostrará. Por eso hoy yo te digo, en el nombre de Jehová, en el nombre del Santo de Israel, en el nombre de nuestro Dios, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.